Hola chicos, muy buenos días. Em, este periodo vamos a continuar trabajando con los imperios, ¿ya? Pero esta vez va a ser el imperio Inca. Ya hemos trabajado los mayas y los aztecas y vamos a ver un poco las similitudes o las diferencias que pueden haber existido entre estos imperios, ¿ya? Queremos hablarles de su cultura. Ellos nos han dejado algunas de las construcciones más maravillosas del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo, que dominó por siglos la gran parte de América del Sur, está estampada de leyendas y misterios. Vamos a conocer la historia de este pueblo que dominó una enorme región empleando una herramienta fundamental, ya que viene siendo la organización. Los incas fueron llamados el pueblo del sol y se dice que su imperio fue el más grande de América del Sur y que abarcó parte del sur de Ecuador, eh, el oeste de Perú, parte de Bolivia y la zona norte y central de Chile, ya como ustedes pueden ver acá en el mapa. Luego tenemos lo que es la división del imperio inca. Como mencionaba anteriormente, el imperio inca fue tan grande que se tuvo que dividir en cuatro regiones, las cuales se denominaban suyos, ¿ya? Cada una tenía un nombre, como por ejemplo Chin, Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. La región que nos correspondía a nosotros era Collasuyo, porque, era, porque esa llegaba hasta el centro de Chile y donde estaban centrados los incas era en Contisuyo. Ahí es donde tenían su capital, donde tenían toda su vida, sus armas, donde ellos cultivaban, etc. Luego, los incas para poder fundar su ciudad estaban basados en una leyenda. Dicen que Inti, el dios del sol, le dio a Manco Cápac y a Mamaokio una vara de oro y debían buscar durante días territorios en donde esta vara de oro se hundiera, era donde ellos iban a fundar su ciudad. Caminaron por muchos días y no se dieron por vencidos hasta que después de muchos días de estar buscando, llegaron a un valle rodeado de muchas montañas y ahí se hundió la vara, ¿ya? Y ahí se dieron cuenta de que ese era el lugar donde tenían que fundar su ciudad y esta era la famosa ciudad que hoy día conocemos como la ciudad de Cusco, que eso queda en Perú. En cuanto a lo que es la organización social de los incas, eh, al igual que los otros dos imperios que vimos antes, también estaban divididos en una forma de pirámide, ¿ya? En la base, que era donde había mayor cantidad de gente, era el pueblo donde estaban los yanaconas, que eran servidores del Inca y del imperio, y muchos de ellos eran prisioneros de guerra, ¿ya? Estaban los mitimaes, que eran grupos que eran trasladados para colonizar nuevas regiones, enseñando a los pueblos nuevas costumbres y creencias. Estos mitimaes eran los que iban a otros lugares a conquistar las tierras y a enseñarle la cultura a estas nuevas personas que estaban conociendo, ¿ya? O sea, tenían que ir traspasando la cultura. Después estaban los Atum, Atum Runa, que era el pueblo en general, el que trabajaba, el que hacía las cosas en la tierra. Después seguía la nobleza, que es la parte verde que ustedes ven ahí, esta que está acá.
Em, Estos eran los que tenían más privilegios que todos los demás, ¿ya? Eran los que estaban, que todos los que estaban abajo eran prácticamente los que tenían mayores beneficios. Los que pertenecían a la nobleza eran aquellas personas que se destacaban por haber realizado algún servicio. Los sacerdotes también y los jefes de los pueblos también pertenecían a esta parte de la nobleza. Después estaba la nobleza de sangre, que eran, como su nombre lo dice, miembros heredados en estos puestos, o sea, eran como los parientes, por decirlo así, ¿ya? Luego estaba la realeza, acá estaban los panacas reales, que eran las primeras generaciones de incas. Y luego estaba el Auqui, que era el hijo del Inca, y en la punta de la pirámide, lógicamente, estaba el Inca, que era venerado como un dios. Él era encargado de gobernar el pueblo y de decidir lo que se hacía con su cultura y lo que no. En cuanto a lo que es la economía de los incas tenían un sistema de economía basado en la agricultura y la ganadería, ¿ya? Muy parecido a los otros que hemos visto anteriormente. En la agricultura, ellos, al igual que los otros pueblos, desarrollaron un sistema de cultivo muy interesante debido a que ellos no tenían un lugar donde poder plantar porque a su ciudad la había fundado en medio de montañas. Comenzaron en las mismas montañas a hacer una especie de escalera y en estas escaleras ellos sembraron y luego cosecharon. ¿Qué fue lo que sembraron? Como ustedes pueden ver acá, sembraron ají, maíz, papa, yuca, frijoles, etcétera. Pero además ellos se dedicaron a lo que era la ganadería, que es la crianza y el cuidado de animales. ¿Qué tipo de animales se preguntarán ustedes? Pueden ser, eran como las llamas, las vicuñas y las alpacas. Y de ellas también podían obtener carne. Aparte de la carne, obtenían lana, que con eso mismo eh, lo fabricaban para transformarla en ropa. Y a la vez, estos animales también lo utilizaban como medios de transporte. ¿Ya? O sea, los utilizaban para poder llevar la carga de un lugar a otro, así que les servía eh, de muchas formas, ¿ya? En cuanto a lo que es la religión de los incas, estos eran politeístas, ¿ya? Los incas, al igual que las otras dos civilizaciones que estudiamos, eran politeístas, creían en muchos dioses. Acá veremos a los dioses mayores, es decir, a los más importantes que ellos veneraban, como por ejemplo el Huiracocha, que significa espuma o grasa de mar, y este era el máximo dios, porque para ellos él era el creador del mundo y de todo lo que tenían ahí, ¿ya? Luego estaba el Pachacamal, que significa alma de la tierra, o el que anima el mundo. Él también era muy importante, ya que él era el dios de los temblores y del cielo. También estaba la Pachamama, que como muchos la conocen, es la madre tierra, ¿ya? Es la diosa de la naturaleza y de la fertilidad. Es decir, ella los proveía con todo lo que salía de la tierra, con los alimentos, los animales, etcétera. Entonces, por eso a veces hoy en día nosotros escuchamos cuando es la gente del norte, por lo general, o muy del sur, eh, dicen un salud por la Pachamama, es porque están haciendo un salud por la Madre Tierra, ya porque la Madre Tierra los provee de muchas cosas con los cuales ellos pueden subsistir. Todos los dioses incas representaban un elemento de la naturaleza. Por ejemplo, existía el dios del sol, el dios de la luna, el dios de las estrellas, etc. Entonces, para todo ello, ellos tenían un dios, ¿ya? Y para cada uno de ellos también
rendían un tributo de una manera especial. O sea, cada dios tenía su ritual, por decirlo así. En cuanto a lo que es la expansión del imperio inca, los incas, como se les había mencionado anteriormente, lograron y alcanzaron una gran expansión territorial, o sea, pudieron agrandarse. Porque si bien es cierto, ellos se pusieron aquí donde se ve este puntito rojo que ustedes ven acá, eh, vendría siendo el Cusco, ¿ya? Lograron expandirse hacia Perú, hacia Ecuador y parte de Colombia, y luego hacia el sur fueron hacia Bolivia, Chile y Argentina. Entonces ellos lograron una gran expansión durante el periodo de Tupac Inca. Quien viene siendo Tupac Inca fue el 10º soberano del imperio Inca, ¿ya? Fue una persona muy importante. Después llegaron los Zapa Incas, que fueron otros gobernantes de este poder, pero ellos no siguieron con la expansión ni manteniendo los territorios que ya habían conquistado, sino que ellos decidieron aprovechar todo lo que tenían, aprovecharon las riquezas, a gozar lo que habían hecho sus antecesores, y por aquí empezaron a tener problemas entre la gente y entre ellos, lo que más tarde logró desencadenar la caída del imperio inca, que también, como las otras civilizaciones, tiene que ver con la llegada de los españoles a América. Pero cuando estos españoles llegaron, encontraron un pueblo muy débil, un pueblo que estaba muy desordenado, entonces para ellos fue mucho más fácil poder gobernarlos y quitarles todo lo que ellos ya tenían, ¿ya? No estaban preparados, entonces fue muy, muy fácil quitarles el imperio a los incas. El desarrollo cultural de los incas, en comparación a los aztecas y los mayas, es mucho más atrasado. Ellos no desarrollaron un sistema de escritura, por lo que fue súper difícil conocer la historia a través de los glifos, estos dibujos que habían en las tierras, eh, por lo que uno se pregunta cómo lo hicieron eh, con las otras culturas. Entonces, tampoco desarrollaron un sistema de numerología. Los otros dos pueblos habían utilizado los números hasta el 20, ya los incas no. Lo que sí hicieron fue una especie de cuerdas, como ustedes ven acá en la foto, a las cuales ellos amarraban unos hilitos e iban armando unos nudos. ¿Qué hacían con esto? Iban contabilizando, por ejemplo, para poder contar la cantidad de gente que había en un lugar, para poder saber quién pagaba y quién no pagaba, quién le entregaba los productos, cuántos tipos de productos tenían. Todo eso lo iban amarrando con nuditos. Entonces esa es la única manera que ellos tenían para poder contabilizar las cosas, porque no tenían un sistema más desarrollado. Entonces a este tipo de conteo se le llamó quipu, ¿ya? Luego tenemos la caída del imperio inca en el año 1533. El imperio inca terminó, como mencionaba, en el año 1533, luego que por diversos problemas de salud muriera Huayna Capac y sus dos hijos, que eran Huáscar y Atahualpa. Comenzaron a pelearse ellos, y la pelea era tanto que era para saber quién tenía el poder. Esto generó una guerra civil en el pueblo, entonces empezaron todos a pelear, y junto en este tiempo venían también llegando los españoles, quienes aprovecharon todo lo que estaba sucediendo con estos hermanos y tomaron preso a Atahualpa y lo mataron en el año 1533. Entonces ya con esto empieza a morir definitivamente el imperio inca.
Eso vendría siendo más o menos a modo general el, el contenido a trabajar este mes. Este video les va a servir para poder hacer las actividades que vienen, no tan solo esta. Así que guárdenlo y lo utilizan para poder desarrollar las actividades que vienen. Espero que les haya servido, que tengan una muy buena semana y cualquier cosa se contactan con su profesor jefe.